la bienvenida a Pablo Garzón García. Pablo, muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Y muchas gracias por acompañarnos. Delegado diocesano de Medios de Comunicación Social. Pablo, continúa la avalancha de comentarios, unos más constructivos que otros, pero yo creo que todos medidores del sentir de la calle y el proceder de las instituciones implicadas. Le hago una pregunta que, según una postura u otra, encuentra diferente respuesta o al menos diferencias de matiz. ¿Quién hace, Pablo, detonar este dispositivo altamente inflamable en forma de, digamos, disparidad de opiniones e intercambio de reproches? ¿La llegada de esa petición a change.org o la acción llevada a cabo en el registro en el año 2006? Bueno, a nosotros nos llega, digamos que nos llega lo primero en la prensa, ¿no? Lo que se va publicando en Córdoba. Hicimos un relativo caso, ¿no? Porque es verdad que hay muchísimas plataformas por aquí y por allí que van solicitando una cosa, otra. Estamos en un mundo muy lanzado a las redes sociales, al mundo digital, pero es verdad que la primera toma de postura por nuestra parte, ¿no? Cuando vemos que toma cuerpo importante, son con las declaraciones del portavoz de la Junta de Andalucía, ¿no? Después del Consejo y sale un comunicado del Cabildo, ¿no? Manifestando sobre todo la sorpresa por nuestra parte, porque estimamos que siempre se ha cumplido con la legalidad en cada momento sobre la titularidad eclesiástica de este monumento, y también en el año 2006, también en el año 1998 y también en el año 1236, ¿no? Cuando comienza la titularidad eclesiástica de ese templo, ¿no? De la Catedral de la Antigua Mezquita. Algo en lo que sí se encuentran pues concomitancias entre ambos discursos, entre ambos planteamientos, es, por ejemplo, en cuestiones como el tratamiento de los medios o, por otra parte, pues el uso de determinada terminología. Desde su punto de vista, ¿cómo ha sido este abordaje, digamos? ¿Se ha hecho con objetividad? ¿Se está hablando pues con precisión, poniéndole, digamos, llamando a las cosas por su nombre, o está faltando esa neutralidad? Yo creo que lo que está faltando sobre todo es información, claridad. O sea, cuando el agua se remueve, el fondo cuesta verlo, ¿no? Porque enseguida se enturbia. Es bueno pues que haya un poquito de calma, que haya serenidad, que haya responsabilidad por medio de la institución eclesial, por medio de las instituciones públicas, por medio también de los agentes sociales, ¿no? De cualquier tipo, y que haya un debate evidentemente de claridad, pero también de verdad, ¿no? Donde no se juegue con dobles verdades, donde no se juegue incluso con posibles mentiras, ¿no? En ese sentido nosotros pues estamos intentando hablar con todo el pueblo de Córdoba para decir qué es lo que realmente ha ocurrido, ¿no? Y vuelvo a insistirte, ¿no? Que se ha cumplido escrupulosamente con los distintos marcos legales de cada momento de la historia, ¿no? Y precisamente se ha hablado y mucho, ¿no? de esos marcos legales, porque algunos juristas hablan del hecho de que se produzcan en el contexto preconstitucional y que eso invalidaría este tratamiento, ¿no? esta decisión de inmatriculación. ¿Qué opinas sobre esta teoría, este planteamiento que está llegando por parte de juristas implicados con la plataforma y también externos? Yo, perdona que te insista, pero no es una opinión, ¿vale? O sea, yo voy a hablar de datos, de sí, cosas... No se trata de la opinión de este sacerdote, ¿no? Sino... Me entiende usted, ¿verdad? Sí, lo hacemos con mucho cuidado porque es un tema muy delicado. Bueno, hasta 1998 nosotros no podíamos inscribir la Catedral de Córdoba, no nos lo permitía la ley. Ni la Catedral de Córdoba ni ningún tipo de propiedad, ¿no? Que fuera de orden público, el ayuntamiento no podía inscribir sus propiedades, la iglesia no podía, pero era una ley que no nos permitía. A partir de 1998 se permite, con el cambio de la ley hipotecaria, en el cual en el artículo 5 hay una modificación y se permite, ¿no? ¿Por qué no se nos permitía antes? Muchos dicen que es una ley de 1944, una ley franquista. En realidad es una ley de 1862. O sea, estamos hablando de mitad del siglo XIX, que en 1944 esta ley simplemente se modifica en un artículo que no tiene nada que ver con los bienes de la Iglesia, ¿no? Estamos hablando de la época de la desamortización, en el cual aquella ley que se hace en el siglo XIX lo que viene a indicar que todos los bienes de culto público, no los bienes privados, de culto público, pues no se podían inscribir. Simplemente el hecho del uso dominical que ellos hablaban daba una titularidad y daba una publicidad a esa titularidad, ¿no? O sea, quedaba constatado que era un bien de la Iglesia simplemente por estar abierto
al culto público, ¿no? En 1998 ya sí se nos permite, y fíjate que tardamos hasta 8 años en inscribirla, ¿no? No hay prisa por inscribirla porque estamos totalmente tranquilos de que la titularidad nos viene desde 1236, ¿no? Hay datos históricos que si quieres ahora lo podemos comentar, ¿no? Que también nos hacen acreedores de esa titularidad. Y sin embargo, la situación en las últimas décadas, quiero decir, esa relación entre la Iglesia y el Estado en torno al complejo monumental no ha sido, al menos desde el punto de vista del ciudadano, del turista, problemática. ¿Qué es lo que lleva finalmente a decidir esa inmatriculación? Lo que lleva a decidir es que se permite, ¿no? En 1998, como te he comentado, hay un cambio de ley, se permite, y en 2006 se inmatricula simplemente porque nos instan a hacerlo, ¿no? Es bueno que esté la titularidad contemplada en el registro de propiedad, ¿no? Y las relaciones con las administraciones públicas y las relaciones sobre todo con la Junta de Andalucía han sido manifiestamente conocidas y buenas. O sea, por ejemplo, en la Catedral de Córdoba no se puede mover ni una tesela sin tener permiso de la Consejería de Cultura, ¿no? Y así lo reflejan, por ejemplo, acuerdos tenemos uno en 1991, donde la Junta directamente se dirige al Cabildo Catedral y dice, titular de este monumento. Y lo firman el deán y lo firma el consejero de aquel momento, ¿no? Se reconoce en un documento público que la titularidad no está ni siquiera en cuestión. Hablábamos de ese respeto y sin embargo pues a muchas personas, como decimos, es un tema muy sensible, les ha dolido especialmente la desaparición del concepto mezquita, y es que bueno, se ha hecho de manera oficial, pero además progresivamente lo hemos visto desaparecer. Sin embargo, pues una de las grandezas de este complejo monumental es precisamente esa integración, ¿no? Esa convivencia en armonía de diferentes estilos arquitectónicos y de diferentes episodios de todo el gran esplendor de nuestra ciudad. ¿Hasta qué punto era negativa la presencia del concepto mezquita, que como sabemos, estando como estamos ante una de las más importantes, si no la más importante mezquita del arte musulmán y uno de los grandes hitos de la historia de Occidente y de la humanidad, pues entendemos, ¿no?, que los turistas tengan como referente la mezquita, sin ir más lejos? Para el mundo católico, para la comunidad cristiana cordobesa, nosotros siempre hablamos en nuestro entorno, ¿no?, de catedral, porque en la catedral, ¿no?, es donde se celebran los acontecimientos más importantes del año, ¿no? Por ejemplo, ordenaciones, misas crismales, hablamos de catedral, pero para nada se ha eliminado el concepto mezquita. Es una cosa que se está diciendo, pero no es así, ¿no? Muchas veces se habla de catedral, antigua mezquita, catedral mezquita, y te digo más, ¿no? En las últimas décadas no se ha intentado borrar el pasado musulmán, todo lo contrario. Hay gente que no lo sabrá, pero en las últimas décadas el minrab estaba cubierto por un retablo cristiano, ¿no? Y fue decisión del Cabildo retirarlo para ofrecer esa belleza, ¿no? En todos los panfletos que se le entrega a los turistas continuamente se está hablando de la época musulmana, de Ramán, de las distintas ampliaciones. O sea, para nada se está eliminando el pasado musulmán, por lo menos así consta, incluso, ya te digo, en panfletos que se le entrega a los turistas, ¿no? Es un poco una polémica también, desde mi punto de vista, ficticia, ¿no? Pero ya no hablamos de mezquita catedral, hablamos de catedral. Catedral, antigua mezquita. Incluso, fíjate, te he citado antes este acuerdo, ¿no?, firmado por el consejero y firmado por el deán, y en el título de ese acuerdo, que era un acuerdo de conservación y demás, ponía Santa Iglesia Catedral, antigua mezquita, y fue firmado por la autoridad eclesiástica, ¿eh? No hubo una especie de reclamación en la cual dijera, quita la palabra mezquita, no, está firmado por el deán, está firmado por el consejero. Bueno, seguimos hablando de la actualidad, nos centramos en lo que ha sucedido desde un posicionamiento y otro en los últimos días. El colectivo ciudadano Plataforma Mezquita Catedral, Patrimonio de Todos y de Todas, solicitaba el pasado día 5 al defensor del pueblo andaluz, Jesús Maeztu, que intercediera ante las autoridades para que eviten, y ahora estoy leyendo textualmente, eviten la apropiación jurídica, simbólica y económica por parte del Obispado de Córdoba de un monumento, Patrimonio Mundial de la Humanidad. ¿Es esto realmente lo que se pretende? Y por otro lado, se dice desde la plataforma que se está amputando la huella andalusí. ¿Qué le parece? ¿Cómo recibe estas acusaciones? Por lo pronto respetándolas, ¿no? O sea, es un tema opinable, evidentemente, ¿no? Me gustaría conocer más los fundamentos que hay, como te he ido mostrando ahora mismo. Sí. Por ejemplo,
hay una conservación continua del pasado musulmán, hay una conservación también continua del presente, ¿no? Y para nada se ha rescatado, por ejemplo, en las últimas décadas, una cosa que es preciosa, ¿no? La Basílica de San Vicente del siglo V, que se ha abierto un pequeño espacio donde se puede contemplar uno de los mosaicos romanos, ¿no? No se oculta lo que es el pasado. Yo en temas jurídicos soy un poco neófito, o sea, no conozco bien. Es verdad que para hablar con propiedad, pues me he adentrado en este conocimiento. Yo creo que sí es importante que todos caigamos en la cuenta de que la catedral, la antigua mezquita, es de todo. Para nada ha habido, tú lo has reflejado antes, ¿no? Para nada en los últimos meses ha habido polémica, en los últimos años, ¿no? Todo cordobés que quiera entrar puede entrar de manera totalmente gratuita, ¿no? Se ha lanzado en este debate público un poco turbio incluso la posible acusación de que se le cobra al cordobés de a pie. Para nada. Los escolares de Andalucía también pueden entrar totalmente gratis. Después también es importante un detalle: la Declaración de Patrimonio de la Humanidad hace que sea conocida mundialmente este monumento tan cordobés, tan nuestro, ¿no? Y jamás se había puesto en duda, Ángela, jamás se había puesto en duda. Sin embargo, ahora se está poniendo en duda y no creo que sea justo, no creo que sea justo. Para que un monumento tenga la Declaración de Patrimonio de la Humanidad necesita que esté conservado, que esté abierto a todos, que sea respetado, y así se está haciendo. La conservación ahora mismo de ese monumento es magnífica, cualquiera que pueda visitarlo lo contempla, ¿no? Está de dulce, ¿no? La apertura todos los días del año, desde las 8:30 de la mañana hasta las 7 de la tarde. La cantidad de gente, incluso se ha ido propugnando, ¿no? Lo de la visita nocturna, que ha favorecido tanto al comercio y a la hostelería cordobesa. Por eso yo creo que no debería de ser Córdoba la que pusiera ahora mismo en tela de juicio a la UNESCO, ¿no? Esta declaración de Patrimonio de la Humanidad. Yo creo que es grave, ¿no? ¿Está en peligro entonces ese reconocimiento? Yo creo que no, pero que lo pongamos en tela de juicio yo creo que ni es justo ni es apropiado. Hablando de las visitas que recibe cada año el monumento, pues más de 1 millón de turistas. Otra de las cuestiones puestas sobre la mesa, quizá una de las más delicadas, sino de las más incómodas por diferentes motivos, por parte de unos y de otros, es la económica. El canónigo archivero del templo, en una entrevista muy reciente, Manuel Nieto Cumplido, pues encuentra tras la petición de titularidad pública intereses económicos, pero desde la postura contraria, por ejemplo desde Córdoba Laica, pues se protesta por la exención del IBI, se aboga porque exista la obligación de pagar pues impuestos como el IVA, por cuanto dice precisamente el coordinador de Córdoba Laica, Manuel Navarro, el uso del inmueble no es solo religioso y sí tiene una explotación y actividad económica. ¿Qué le parece pues cómo el mismo asunto, el asunto pecuniario, pues es motivo de queja pues desde un posicionamiento y de otro, y qué le parecen ambas posturas? Respetando igualmente, ¿no?, lo que don Manuel Nieto Cumplido ha dicho, que a título personal, no es una cosa sí, además él lo especifica desde el principio de la entrevista. Que sea oficial, ¿no?, de la institución eclesial. Respetando también pues que haya reclamaciones, ¿no?, del pago de impuestos, por ejemplo el IBI. La Iglesia siempre ha dejado claro que está dispuesta a pagar el IBI, ¿no?, si la ley se lo exige. O sea, nosotros no hacemos una reclamación de no IBI, no pagamos IBI, ¿no?, sino que la ley es verdad que ahora mismo no nos lo exige. Pero no se lo exige a la Iglesia, no se lo exige a partidos políticos, no se lo exige a fundaciones. Siempre se dice, la Iglesia no lo paga, pero partidos políticos tampoco lo pagan, fundaciones tampoco lo pagan. Todo tipo de institución que, por así decirlo, beneficia a la sociedad, pues no paga este impuesto. Es bueno y es importante, ¿no?, pues que los cordobeses sepan que ese dinero que se recauda de la entrada, ¿no?, del turista que viene a Córdoba, pues redunda sobre todo en beneficio de la sociedad cordobesa. Hay casi 60 empleados en la Catedral de Córdoba actualmente, 60 familias que viven, ¿no?, pues de ese monumento y que aportan tantísimo, ¿no? Todas las empresas de conservación son cordobesas. El 30% de los ingresos que se perciben de estos 8 euros, ¿no?, de la entrada, van destinados a conservación no solamente de la catedral, sino de monumentos de toda la provincia. El Cabildo ha querido dar esta vertiente cultural, ¿no? Después hay mucho dinero también que se está empleando en obras sociales preciosas, ¿no?, en programas para mujeres maltratadas, en programas de Manos Unidas, en una fundación en Centroáfrica muy conocida, don Juan José Aguirre, se colabora con la Fundación Bangasú de Centroáfrica. Muy poquitos días nos visitaba, monseñor Aguirre.
pues parte de ese dinero, ¿no?, también se colabora. Una fundación que hay en Perú, en Moyobamba, Proyecto Hombre, para la ayuda a drogodependientes, ¿no? O sea, es una obra social grandísima que se está haciendo con ese dinero y que yo creo que redunda muchísimo en gente desfavorecida incluso, ¿no?, y sobre todo en la sociedad cordobesa, ¿no? Hablábamos antes de esa iniciativa de llegar por parte de la plataforma al defensor del pueblo andaluz, que finalmente anunciaba presentar una queja al Parlamento Autonómico y también a la Administración local, así como la puesta en marcha de un proceso de investigación que incluiría un estudio técnico, teniendo en cuenta que son 10 años el plazo con el que se cuenta desde ese registro hasta que ya pues no haya, digamos, un paso atrás posible. ¿En qué cree que puede derivar todo esto? ¿Qué papel puede jugar esa queja? En ese sentido estamos muy tranquilos, ¿no?, porque uno, analizando lo que es la jurisprudencia actual, no hay ningún tipo de falla, todo lo contrario, los pasos que se han ido dando han sido de escrupuloso cumplimiento. Son 778 años, ¿no?, de posesión pacífica, ininterrumpida de este templo, y además un templo abierto a todo el que lo quiera visitar y a todo el que lo quiera gozar, ¿no? Por eso en ese sentido no entramos a valorar, ¿no?, las posibles tomas de postura que cada uno tenga. Sí entramos a valorar que yo creo que se tiene que hacer todo con muchísima responsabilidad, ¿no? O sea, vuelvo a repetirte el ejemplo, enturbiar las aguas yo creo que no es bueno. Si todos con serenidad planteamos lo que es la verdad del derecho y de lo que nos asiste a todos, no se tiene que llegar a esto, porque creo que, yo solo una palabra quizá un poco fuerte, es injusto, es injusto. Y en paralelo nos encontramos con las rúbricas registradas en change.org, la petición que también llegaba por parte de manoslibres.org, en acteoir.org, que sigue también adelante. Volvemos a ese día 5 precisamente, ese miércoles pasado, porque los voluntarios de esa plataforma presentaban en el Palacio de San Telmo, en la sede de la Junta de Andalucía, 85.000 peticiones para impedir, literalmente lo digo, la expropiación de la Catedral de Córdoba. Lo hemos comentado ya antes, Pablo, incluso la propia presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha dicho que una gestión pública ni siquiera tendría por qué suponer ningún cambio para el tratamiento y la presencia que tiene y que ha venido teniendo hoy por hoy la Iglesia y el Cabildo. ¿No se podría dar un escenario diferente en el cual pues quizá la gestión, si la titularidad fuera pública, pero el uso de culto y la actividad siguiera perteneciendo a la Iglesia, como ha sido hasta ahora? Sobre el tema que me preguntabas al inicio, ¿no?, es verdad que la Iglesia a nivel institucional pues no ha promovido ningún tipo de plataforma. O sea, nosotros no hemos ni siquiera apoyado públicamente ningún tipo de plataforma, ni promovida ningún tipo de plataforma. Sí, pero han sido de alguna manera los dos bandos, ¿no?, efectivamente, enfrentados, ¿no? Nuestra postura ha sido siempre a nivel institucional y estamos muy contentos con las relaciones que se han ido produciendo hasta ahora con la administración pública. El tema de la titularidad y de la propiedad o la gestión, pues no creemos tampoco que sea adecuado ponerlo ahora mismo en el candelero. De hecho, es una propiedad que desde hace 8 siglos mantiene la Iglesia Católica, es nuestra Iglesia Madre, ha sido conservada durante mucho tiempo por la Iglesia, por la comunidad cordobesa cristiana, ¿no?, por los fieles, por los sacerdotes, por los obispos, ¿no? Y creemos también que todo lo que tenga un servicio que redunde en beneficio público no tiene que ser de titularidad pública. El otro día yo ponía un ejemplo muy sencillo porque alguien me lo preguntaba también, ¿no? Cuando uno ve un taxi por la calle, pertenece al taxista ese taxi. Sin embargo pone atrás SP, servicio público, cualquiera puede usarlo, ¿no? Pues algo parecido, es un ejemplo quizá un poco vago, ¿no?, pero algo parecido nos puede servir, ¿no?, de decir, bueno, la titularidad es manifiestamente eclesial, ha sido reconocida en todas las épocas. Te puedo hablar, por ejemplo, de un rey como Felipe IV, le escribía a un obispo diciéndole: usted, que es el dueño legítimo de ese monumento, ¿puedo construir una capilla real? O sea, un rey hablándole a un obispo, diciéndole que es el dueño de ese monumento. Pues lo mismo, puede tener un beneficio para toda la sociedad, abierta a todo el mundo. De hecho, la Catedral, la antigua mezquita, es de todos los cordobeses y está abierta a todo el mundo. Y sin embargo, creemos que no es oportuno, que tenga que ser de titularidad pública, porque no lo es, simplemente. O sea, no lo es, como si yo te pido a ti tu casa y tú me dices, no, es que es mía.
Y un debate tan complejo, tan poliédrico como este, pues siempre presenta, ¿no?, diferentes aristas. Otra sería la cuestión puramente religiosa o incluso ideológica, si bien desde la plataforma Mezquita Catedral se aboga en todo momento por la integración de las diferentes religiones y no se habla de que se modifique o que se deje de emplear el espacio para el culto, en este caso cristiano y católico. Sí que es cierto que algunas voces, como por ejemplo la de esta plataforma de maslibres.org de la que hemos hablado antes, hablan de una estrategia oculta por parte del mundo árabe e incluso por parte del laicismo radical. ¿Crees realmente que hay de alguna manera una táctica escondida, que se quiere llegar más allá de lo que se está poniendo sobre la mesa? Actualmente la cultura que estamos viviendo es verdad que se pone mucho en el debate público, ¿no? El tema de la presencia de la Iglesia Católica, incluso de cualquier persona que tenga fe, ¿no?, en el ámbito público. En ese sentido, yo no sé si esto se puede enmarcar también, ¿no? Quizás sí, quizás de fondo esté, pero no entramos a valorar lo que son, por lo menos yo no puedo hacerlo, ¿no?, lo que son las ideas, los pensamientos, que son totalmente respetables. Lo que sí pedimos, hombre, siempre desde las personas que tenemos fe, no solamente sacerdotes, ¿no?, sino muchísima gente que vive su fe, que pueda influir en el ámbito público, que pueda tener una presencia en el ámbito público, ¿no?, que la Iglesia supone un beneficio grande para la sociedad, ¿no?, al margen de detalles puntuales en los cuales pues, personas puntuales también puedan meter la pata, ¿no?, y tener actitudes que no concuerdan con el Evangelio, ¿no? Pero si uno mira la gran labor de la Iglesia, si uno mira la gran predicación de la Iglesia, ¿no?, que supone muchas veces perdón, misericordia, compromiso, altruismo, dar gratis, o sea, no creo que la Iglesia Católica y en concreto el cristianismo pues pueda hacer mal a la sociedad, ¿no? Por eso posturas laicistas, es distinto el laicismo que la laicidad. O sea, nosotros respetamos perfectamente que todo lo que son las autoridades, las instituciones públicas, pues tengan una total independencia. Claro, vivimos en un estado confesional, a fin de cuentas. Eso es, que tengan una total independencia. Pero la persona que profesa una fe a nivel ciudadano pueda también intervenir en ese ámbito público, ¿no? Y no que por ser una persona que tenga fe en Jesucristo, pues ya directamente se le tache como inapropiado en el debate público, ¿no? La polvareda levantada por este asunto nos ha traído incluso pues, otros lodos, ¿no? Otras cuestiones que ya se pusieron pues sobre la mesa en su momento, por ejemplo, la posibilidad de que se pudiera ejercer, se pudiera disfrutar del culto, en este caso, por ejemplo, pues, religioso islámico. Esto en su día era rechazado por parte de la Iglesia, por parte del Cabildo. Nos podríamos encontrar en unos años en un escenario en el que pues, apelando a esa apertura también hubiera cabida para esa otra sensibilidad. Has dicho una cosa que es verdad que fue así, ¿no? O sea, la Iglesia Católica en su momento, don Juan José Asenjo, cuando hubo esta polémica del uso compartido de la catedral, pues aclaró que jamás se da un uso compartido en ningún tipo de templo, ¿no? Hay algunos casos puntuales, por ejemplo, cuando uno va a un tanatorio, son usos muy puntuales que se hacen de un espacio que no está del todo consagrado. Por ejemplo, en un aeropuerto donde pasa tanta gente, pues hay espacios para la religiosidad, para la espiritualidad. Sin embargo, el uso permanente, la Iglesia Católica no lo contempla, pero lo que es más curioso es que el Islam tampoco lo contempla, ¿no? Esto fue una reclamación de un grupo concreto, ¿no? Pero si uno mira las altas instancias, ¿no?, por ejemplo, las conversaciones de diálogo interreligioso que hay entre autoridades muy importantes del Islam y, por ejemplo, las autoridades de la Santa Sede, que continuamente hay en momentos de encuentro, de diálogo, en el cual incluso hay iniciativas comunes, ¿no?, de justicia, de paz, jamás se da este elemento en ese diálogo. ¿Por qué? Porque el Islam tampoco lo contempla, ya te digo, no es lo habitual. Y recuerdo que don Juan José Asenjo en su día incluso instó a que los musulmanes tuvieran lugares de culto apropiados, ¿no? Y él se ponía a favor de eso, es decir, si hay alguna comunidad religiosa, sea islámica, sea cristiana, sea hebrea, de cualquier tipo, que no tiene lugares dignos, pues se debería de propiciar esos lugares dignos, pero no es un uso confuso, un poco así, podríamos decir incluso relativista de los espacios, ¿no?
Para nosotros la iglesia catedral, la iglesia madre, la presencia del Santísimo Sacramento es importantísima, es un sitio sagrado, pero para ellos igualmente, o sea, sus templos son sitios sagrados donde hay que tener mucho cuidado a la sensibilidad religiosa de cada uno, ¿no? Claro, pero este en concreto tiene un perfil muy especial, ¿no? Por eso es único en el mundo. Pero no por esa mezcolanza también. Por eso te lo digo, no hay una posibilidad de que eso ocurra, no solamente por parte de la Iglesia Católica, sino también por parte del mundo musulmán. Bueno, en cualquier caso sería hermoso, ¿no? Como por lo menos en calidad de mensaje, ¿no? Como homenaje también a esa legendaria, quizá no tan histórica, convivencia armónica entre diferentes culturas, de la cual también es embajadora Córdoba por todo el mundo. Tú mismo lo has dicho, ¿no? Es muy legendaria, quizás no tanto histórica, claro. ¿no? Nos quedamos con la importancia del mensaje, ¿verdad? El hecho de esas tres culturas que convivieron, no tan pacíficamente en Córdoba, claro. ¿no? Eso hay que decirlo también. Y te vuelvo a reiterar, ¿no? Hay muchas iniciativas donde participan las distintas religiones que hay en el orbe mundial y que se están proponiendo continuamente a debate, que se están llegando a acuerdos preciosísimos, ¿no? Incluso entre el mundo islámico y el mundo cristiano en sus distintas confesiones, y sin embargo no existe esta propuesta por ningún tipo de fe, ¿no? No existe. Está usted, Pablo, asumiendo esta tarea, esta labor de ponernos en contacto, cosa que le agradecemos muchísimo, de estar cerca de los medios, además también como periodista, ¿verdad? Pues está muy avezado en este tipo de actividades y sin embargo la sociedad, la ciudadanía, ya el propio ámbito periodístico demanda de manera reiterada escuchar a las voces más protagonistas, al Cabildo Catedral, a Manuel Pérez Moya, bueno, o al propio obispo de Córdoba, Demetrio Fernández. ¿Llegará, Pablo, esta esperadísima declaración por la responsabilidad que ostentan? Supongo que sí que llegará. No se trata de entrar, como te decía antes, ¿no? Vivimos en un mundo que todos somos conscientes, ¿no? Donde las reclamaciones, las recogidas, incluso muy justas y muy buenas, ¿no? Son continuas, plataformas distintas que se mueven en nuestro ámbito civil y en nuestro ámbito también periodístico, ¿no? Y es verdad que si tuviéramos que salir a todo, absolutamente a todo, pues sería casi una labor constante de un sacerdote sentado en un plató, no de televisión. Pero supongo que sí, que el obispo para nada está cerrado a su gente, ¿no? y a su diócesis, y tampoco a los periodistas. Pues mucho se ha hablado, ¿verdad?, de opiniones a favor, en contra, a la consagración del lugar a la que hacía referencia antes. Fernando Gari, delegado territorial del Colegio Notarial de Andalucía, explicaba que sí se puede reclamar la propiedad por prescripción al haberla poseído durante más de 30 años. Esto es algo que luego, como comentábamos antes, otros juristas echan abajo, ¿no? ¿Por qué cree que se ha encontrado, pues, por ejemplo, la plataforma Mezquita Catedral, a pesar de estos argumentos, con tantísimos apoyos, por ejemplo, del mundo de la cultura? ¿Hasta qué punto puede tener responsabilidad el propio ámbito eclesial de haberse acercado más o menos a la ciudadanía? Es verdad que es probable, ¿no? Y es muy posible que tengamos que hacer un mea culpa por parte de la Iglesia en el ámbito de la comunicación, ¿no? De informar mucho más de lo que significa la catedral, del beneficio que supone para todos, del bien, sobre todo para la sociedad cordobesa, ¿no? Incluso ya te decía antes, ¿no? O sea, podemos poner ejemplos tan simples, ¿no? Como que el portavoz de la Junta de Andalucía reclamó al Cabildo Catedral que los cordobeses pudieran entrar de forma gratuita. Eso es una cosa que se hace desde el año 93, ¿no? Esta confusión evidentemente nos viene a nosotros mal, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, bueno, ¿qué está pasando, no? ¿Qué está pasando realmente? Por eso yo te agradezco muchísimo que me des este espacio y podamos decir desde la más absoluta verdad, ¿eh? O sea, está todo demostrado, está todo documentado, incluso la legislación está ahí, está publicada, y podemos ofrecer a la opinión pública pues elementos de juicios reales, no simplemente mover un poco los distintos argumentos, hacer una especie de salmorejo y lanzarlo sin más, ¿no?
Miguel Santiago, portavoz de la plataforma Mezquita Catedral, propone, sigue apostando y sigue creyendo en la posibilidad de un camino que nos lleve al diálogo, que lo haga sentando, poniendo sobre la mesa a ambas partes. Cree que es posible, se pueden reconducir las cosas. ¿Cómo están realmente de próximos o de alejados? Porque lo que vemos muchas veces es la reacción en las redes sociales, los comentarios a pie de calle y bueno, pues no siempre reflejan, ¿no?, la realidad, al menos de lo que está pasando entre los verdaderos artífices, ¿no?, de las diferentes protestas y los diferentes movimientos. En este ámbito, ¿no?, del posible diálogo, la posible comunicación con personas que tengan algún tipo de reclamación, pues supongo que también se dará en su día, ¿no?, incluso si hay una denuncia o va al ámbito de los tribunales, pues ahí se dará la debida respuesta, ¿no? Pero es como si yo me ponga a debatir sobre la propiedad de una persona particular. O sea, ante el amparo de la ley, uno dice, yo no puedo debatir sobre la propiedad de mi casa. Mi casa es mi casa. Vamos a debatir lo que usted quiera, ¿no? Vamos a debatir la situación de la Iglesia en el ámbito público, la situación de la fe en la Europa actual, pero no podemos debatir una cosa que me pertenece, ¿no? Por verdad, simplemente, ¿no? O sea, ¿cómo voy a debatir yo sobre la posesión de tu casa? Tú me dirás, si es que es mía. Claro, pero muchos cordobeses y cordobesas no lo sienten así. También sienten que es su casa, ¿no? No es lo mismo. Es que es de los cordobeses y de las cordobesas. Vamos a ver. Una de las cosas que se está diciendo mucho es que pertenece a la cúpula eclesial. No, pertenece a la comunidad cristiana cordobesa. O sea, yo soy cordobés. Un día decidí hacerme sacerdote, pero yo soy de Ciudad Jardín. Mis padres viven ahí, ¿no? Y no poseo yo más la catedral que soy el hijo de mis padres que mis padres, ¿no? O que mi tío, o que mi primo, ¿no? La catedral es de Córdoba, no ha sido llevada a otro sitio, sigue ahí, en mitad de la judería, sigue al disfrute de todos los cordobeses, uno puede entrar el día que quiera, todos los días del año. Es verdad que es un templo, ¿no? Como uno entra a la iglesia de la Compañía, a la iglesia de San Andrés o a la iglesia de Santa Marina, ¿no? Pero la iglesia de Santa Marina no es del barrio de Santa Marina. Pero como hemos hablado de la comunidad cristiana, la comunidad no cristiana también la siente como propia, ¿no? Porque como decimos, la grandeza de este complejo monumental es tal que cordobeses, religiosos, no religiosos, de un dogma de otro, con fe o sin fe, sienten el monumento como su casa también, ¿no? Como uno puede sentir Córdoba entera, ¿no? O sea, yo siento Córdoba entera como pero sin embargo, el tema de la titularidad, de la propiedad, no quiere decir la exclusividad. O sea, no quiere decir que eso esté cerrado solamente para el uso de personas que tengan fe. De hecho, conforme uno entra, no le pregunta el portero, ¿tienes fe? ¿No? Uno entra, la disfruta, la goza, ¿no? Está abierta a todo. Ahora, el tema de la titularidad en un ámbito estrictamente legal, ¿no?, es una propiedad. Y es una propiedad privada. Algo que también discute esta plataforma, por cierto. Lo puedes discutir, el propio concepto. Sí, o sea, lo puedes discutir, pero por eso vivimos en un Estado de Derecho. Gracias al Estado de Derecho, los derechos son protegidos, ¿no? Yo puedo discutir muchísimas cosas, pero sin embargo luego hay un derecho que me ampara. Bueno, pero esto sí nos quiere decir que queda todavía un recorrido, ¿verdad? Nos queda pues muchos capítulos por completar de esta polémica en torno, como decíamos, a esta controversia que esperemos que se solucione de la manera pues, más gratificante para cordobeses y cordobesas y realmente apostando, como decíamos, por ese acercamiento, ¿no? Porque las asperezas, aunque entendemos que son quizá inevitables, los nervios están a flor de piel, como las sensibilidades, lo decimos constantemente, sea posible pues, ese reconocimiento, a fin de cuentas, de diferentes sensibilidades que si algo tienen en común es ese amor por Córdoba y por su buque insignia, ¿no? En ese sentido yo también querría aclarar, ¿no?, que institucionalmente la Iglesia lo que ha hecho sobre todo un comunicado en el cual se manifestó, ¿verdad?, la sorpresa y después se abogó por la calma, ¿no? Y después todo lo que se ha ido manifestando pues se han ido publicando los títulos jurídicos, los títulos históricos, no se ha hecho, ni queremos tampoco lanzar, ¿no?, ningún tipo de juicio personal sobre ninguna persona concreta, ni tampoco sobre ningún tipo de intención oscura, oculta, ¿no?,
sino abogar porque se siga manteniendo este estatus que yo creo que beneficia a todos, ¿no? Te vuelvo a reiterar que si uno echa un poquito la memoria atrás, y no hace falta irse a 2003, sino al mes de enero, ¿no? No había ningún tipo de polémica. Ha sido un poco forzada, incluso, ¿no? Desde mi punto de vista personal, ¿no? Todo lo que se ha ido gestando, creando, lanzando, pero la reacción de la Iglesia a nivel institucional, yo creo que ha sido en este sentido impecable. No se ha hecho ningún juicio de valor de nadie, ¿no? De ningún tipo de intención oculta, sino simplemente estamos en la tarea de informar a gente de fe, gente de no fe, de que la gente sepa lo que realmente pues se hizo en el año 2006, que fue una inmatriculación conforme a la legalidad, conforme a los 770 y pico años de propiedad, que fue cuando la legislación nos lo permitió, y en esa vía vamos a seguir. Pues Pablo Garzón García, delegado diocesano de Medios de Comunicación Social, le agradecemos mucho que nos haya visitado y esperamos poder volver a hablar con usted de este o de cualquiera de los temas que interesen, como este que interesa y mucho a la ciudadanía cordobesa. Muchísimas gracias, Pablo, por habernos atendido y con tanta amabilidad. Gracias a vosotros.